amigo, eres hermano, no eres diferente aunque estés uniformado. El sueldo que recibes te lo pagan mis impuestos, impuestos que te friegan también. En esta patria hemos nacido. Te digo lo siguiente, yo no soy tu enemigo. Si el gobierno explotador te ordena reprimirme con golpes y con sangre, déjame decirte, no tengas miedo, vente de mi lado, con hambre, miseria y muerte este gobierno nos ha golpeado. Soy de sangre rebelde, tipo Villa, tipo Zapata. No olvides que eres pueblo también. Eres mi amigo, eres mi hermano. No eres diferente, aunque estés uniformado. Si ese es tu trabajo, solo deja recordarte lo que a tus compañeros les pasó. Si a tu familia un día le faltas, a tu jefe no le importa, quedarán sin protección. Si el gobierno explotador te ordena reprimirme con golpes y con sangre, déjame decirte, no tengas miedo, vente de mi lado, con hambre, miseria y muerte este gobierno nos ha golpeado. Si el gobierno explotador te ordena reprimirme con golpes y con sangre, déjame decirte, no tengas miedo, vente de mi lado, con hambre, miseria y muerte este gobierno nos ha golpeado, nos ha golpeado, nos ha golpeado. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 11 de julio, a 10 días de la elección presidencial de el pasado domingo, el antepasado domingo ya. Y bueno, este día vamos a estar platicando también, tocando el tema de la elección, ya que ha habido, pues todavía, a pesar de que ha pasado tan poco tiempo y de que López Obrador no es presidente de México todavía, hay toda una serie de dinámicas, ¿no?, en el ambiente nacional, ¿no?, sobre el tema, ¿no?, secretarías, cosas que están haciendo, cosas que no están haciendo, diferentes posturas, críticas, a favor, etc. Quisiera aclarar que las opiniones que van a ser vertidas en este programa, a pesar de que están hechas por miembros de la Asamblea de Mexicali Resiste, no son posturas oficiales de la Asamblea, ¿no?, y parte, de hecho, del propósito de estos programas es pues precisamente como externalizar y poder mostrar, ¿no?, también el tipo de conversaciones, charlas, pláticas que tenemos, ¿no?, los miembros de la Asamblea afuera de la Asamblea. Pues bueno, inmediatamente aquí a mi izquierda está Cristina Peralta, pues muchas gracias por venir este miércoles nublado, y pues Iván Martínez, ¿no? Como primera pregunta, ¿no?, Cristina, por ser la invitada de honor, en un análisis breve, según tu punto de vista, ¿qué significa esta elección en la historia de México
Y igual dejamos quizá lo que ha pasado de la elección para acá, para más tarde. Sí, bueno, los resultados de la elección son importantes en el sentido del número de gente que salió a votar, ¿no? De entrada, creo que lo más rescatable del triunfo de Andrés Manuel López Obrador es precisamente que la ciudadanía, tanto hombres como mujeres, salieron a las calles a votar, ¿no? Entonces, ese es un hecho, independientemente que estemos a favor o en contra, que hay que rescatar. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía se apropió de los votos, ejerció ese derecho y pues ahí están los resultados, brevemente. Okay. Participación ciudadana. Participación ciudadana, ejercicio de la ciudadanía. Y pues inclusive desde antes, ¿no?, de las votaciones ya se veía venir por las encuestas, por las cosas que la gente pues ponía. Hubo como que un activismo ciudadano, ¿no? Cada quien desde su trinchera, en las redes sociales, en diversos medios, hubo así como una acción colectiva a nivel nacional. Y pues yo creo que eso es lo que se vio en el resultado precisamente el pasado 1 de julio. Okay. Iván, misma pregunta, un breve análisis de qué significa esta elección. Pues coincido con Cristina en el análisis sobre la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que también es histórico, nunca se había registrado 30 millones de votos, poco más de 30 millones de votos para un candidato, ¿no? Eso es algo que por lo menos en la historia, creo que en la historia de México no había ocurrido, ¿no? El que se tuviera ese número, ese porcentaje, digamos, de preferencia es un candidato, sí había existido, porque el PRI controlaba el aparato de Estado y controlaba las elecciones y todo, ¿no? El PRI gobierno en 70 años, ¿no? El PRI estructura. De estructura, ¿no? Y había ocurrido eso antes, pero que ocurriera ese nivel de movilización como el que ocurrió hoy, creo que no se había registrado en unas elecciones recientes, ¿no? Y en base a lo que dice Cristina, a mí también me parece importante resaltar de que para mí hubo una rebelión electoral, ¿no? Con sus matices, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca antes también se había visto tanta, digamos, campaña para manipular, para empujar una posición o un candidato o en contra de un candidato, ¿no? Para mí el pueblo se opuso a las llamadas de odio, a la manipulación mediática, a la desinformación, a la violencia, a todos los mecanismos del fraude, de compra, de cooptación de votos. Ha habido muchísimos reportes del mapachismo electoral, ¿no? Y de la compra de votos en muchos lugares, ¿no? Y también, sobre todo, le ganó la desesperanza, porque también, lo que va generando la cancelación de la voluntad popular con fraudes es que hay una desesperanza generalizada, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, sí creo que históricamente representa un punto de quiebre, en el sentido de que ya había una crisis general política, económica, social, y que si bien hay como dos fuerzas, ¿no? en el resultado y en el proceso, una que es de arriba hacia abajo y otra que es de abajo hacia arriba, ¿no? Yo veo un poco como esta fuerza de abajo hacia arriba, lo que comentamos, ¿no? La ciudadanía saliendo a votar, que también cabe decir que no solamente fue un voto de esperanza y de búsqueda de un cambio, también fue un voto de castigo, ¿no? De rechazo hacia el PRI gobierno, bueno, el PRIAN, ¿no? En el poder, y también fue un voto de resignación para mucha gente, diciendo, esto es lo único, es lo que queda, ¿no? Es el menos peor y demás, ¿no? Entonces, eso. Pero por otra parte, y creo que en las próximas preguntas podemos comentarlo también, también hay un empuje desde arriba, hay intereses cupulares dentro del empuje electoral y del proyecto de gobierno, ¿no? Hay intereses contradictorios que están aglutinados ahí, y hay también una reconfiguración del poder, ¿no? El poder también, esa crisis necesitaba reconfigurarse, y esas tensiones están presentes, en este proceso que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y seguramente que van a seguir ahí un buen rato. Tratando igual, ¿no?, de contextualizar el evento, ¿no? Este tiempo, ¿no?, de cambio.
no sé si a tu vez, Cristina, y también, ¿no?, para la gente que nos ve, tratar de estar en la misma sintonía. Según tu análisis, ¿no?, de los, por ejemplo, de los años 80 en adelante, ¿no?, pues bueno, los años 80 son la época donde Reagan y Thatcher hacen esto del neoliberalismo, ¿no?, se libera mucho más el mercado y empieza el mundo a cambiar, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería para México, ¿no? O sea, como desde el análisis histórico, ¿cómo describirías o cómo explicarías lo que pasó, lo que fue pasando para este momento? O sea, ¿qué está sucediendo en México? Que llegamos a esta desesperación que dice Iván. Pues mira, yo creo que fueron bastantes los eventos, ¿no?, que se fueron sucediendo poco a poco. A partir de los 80s, de entrada, pues teníamos el régimen priista, ¿no?, el autoritarismo del partido único. Empieza la venta precisamente de las empresas nacionales con la privatización, se privatiza la banca, se vende, con Salinas de Gortari se vende Telmex, que era una de las empresas, ¿no?, nacionales más importantes. Se pone fin a la reforma agraria en 1992, precisamente es Carlos Salinas de Gortari quien pone, al modificar un artículo, ¿no?, el artículo que habla de la reforma agraria, pues entonces pone fin a esta y empieza la venta también del ejido. Surgen en los 90s pues el zapatismo, el 1 de enero de 1994, curiosamente el mismo día que entra en vigor, el Tratado de Libre Comercio. Entonces pues se manipula, ¿no? Se ve como tanto el partido como pues en este caso Televisa, medios de comunicación, empiezan a manipular esta situación de que era un grupo de extranjeros, que lo que querían pues era evitar que el progreso de México, ¿no? Entonces ese es como que un poquito, ¿no?, la antesala a los años 90 previo, y ya lo del zapatismo pues ya es en el 94. Entonces más adelante luego recordamos el error de diciembre también, cuando sale Salinas de Gortari, y entonces el país entra en una de las peores crisis, ¿no?, que hemos conocido los mexicanos de lo más reciente, en donde se fue como en un 40% se devaluó el peso en comparación con el dólar, o sea, casi un 50%. Imagínense el nivel adquisitivo de las personas, que si de por sí a lo mejor no era muy bueno, con la devaluación, o sea, se va. Que fue un rescate bancario, ¿no?, en realidad. A lo del rescate bancario viene más adelante con la Fobaproa. Eso sí, ya fue más adelante, pero bueno, pues también es parte, ¿no? Eso es como que los puntos económicos, pero también hubo situaciones sociales de inseguridad que afectaron bastante. Yo mencionaría básicamente dos que son muy importantes, que es la matanza de Acteal en Chiapas en el periodo de Zedillo, y la matanza de Aguas Blancas también más adelante, en donde pues se mató tanto mujeres, niños, mujeres embarazadas, ¿no? O sea, la matanza de Acteal de veras es una situación, se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las constantes violaciones que se presentaron. Sin embargo, no pasó nada. Entonces, la experiencia no es solamente que fue un evento violento, no fue un violento, no es nada más como que pasó a la historia y dejó eso, ¿no? Sino toda la serie de violaciones a los derechos humanos consecutivamente, y además pues que no pasó nada, ¿no? O sea, nadie está preso, se hicieron ahí como que investigaciones, pero a final de cuentas pues los pobladores tanto de Acteal como Aguas Blancas aseguran que eran policías o eran militares, ¿no?, paramilitares en todo caso, pero pues fueron fuerzas represivas a final de cuentas del Estado los que pues mataron, ¿no?, atentaron contra la vida de personas inocentes, de campesinos, como decía, de mujeres. Entonces, inclusive embarazadas, ¿no?, unas condiciones terribles. Entonces, en el caso de Acteal, pues era un grupo indígena además, ¿no?, era un grupo tzotzil, y pues esto fue como una revancha política, porque en ese tiempo esa comunidad al principio no había dado como que un punto de vista sobre lo del ejército zapatista, pero ya más adelante empiezan como que a apoyar, y fue como que una venganza política, ¿no?, y en base a eso fue la...
la matanza, después viene, les decía, el multihomicidio de Sí. Aguas Blancas. Déjame igual te interrumpo un poquito acá, porque digamos, esto sería como un ejemplo muy particular de algo que se repetía, ¿no? En todo el país, ¿no? O sea, así como pasaba eso en Chiapas, ¿no? Que igual no de una manera tan obvia, ¿no? Pero la violencia en México no ha sido algo como que nos ha caracterizado como país, ¿no? O sea, desde la revolución probablemente, ¿no? O sea, no ha dejado de ver en realidad guerra en estados como Michoacán, como Guerrero, ¿no? Y se puede argumentar que hasta desde la conquista, ¿no? O sea, no ha dejado de ver una resistencia, ¿no? Constante en el país, y un gobierno, ¿no? Que políticamente no ha sido capaz de crear una paz social, y económicamente, pues es una de las razones principales, en el sentido de que la paz social tampoco se ha podido alcanzar, ¿no? O sea, racismo, clasismo, etcétera. Para antes, igual, acelerar un poco lo del contexto histórico, bueno, Iván, te quería preguntar, o si podías proseguir, a partir digamos, de donde dice Cristina, ¿no? Finales de los 90, el 2000 entra Fox, hay un cambio político aparente, y bueno, si podías como continuar ahí hasta ahorita. Claro, pero incluso yo pensaría que otro evento muy importante que ocurrió de los 80s para acá fue digamos, la primera irrupción cívico-electoral, ¿no? Que fue en el 88, ¿no? Que fue el gran empuje popular que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas, la candidatura por el Frente Democrático. Sí, un frente, y ¿no? que fue de verdad un levantamiento, ¿no? Yo tenía apenas unos años, pero la gente que lo vivió, pues salía a las calles, iba a las grandes manifestaciones, se sentía, ¿no? La erupción popular, y que conllevó a un gran fraude, ¿no? Y bueno, todo lo que siguió, digamos, lo que comentaba Cristina, y no sé, podría decir que algo que he notado es que a partir del año 2000, que Fox triunfa y que se ve una gran decepción, ¿no? por el cambio de régimen que se logra, se genera mucha inconformidad social, ¿no? Que deviene, hubo otros episodios, ¿no? Como el triunfo de varios movimientos sociales, o el triunfo, por ejemplo, de Atenco en la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que ahora está en que se aprueba, que no, en fin. Ese fue un gran triunfo de los movimientos sociales, ¿no? Después vino incluso la represión, la venganza hacia Atenco, ¿no? Pero todo eso devino en la inconformidad que no se logró, disipar con Fox en la elección de 2006, ¿no? Esa elección, pues, fue también, pues, un movimiento muy fuerte, ¿no? Que devino en fraude, un fraude escandaloso, y que tuvo también una movilización social muy importante, ¿no? Que lo más conocido es el plantón de Reforma, ¿no? En fin, pero lo que yo noté a partir de ahí, o leyendo un poco la historia, es que, digamos, como que siempre hay movilizaciones sociales en México, ¿no? Que se oponen a alguna medida y demás, pero a partir de 2006, como que los periodos en los que ocurren se han ido disminuyendo, ¿no? Pero incluso diríamos... Se han ido recortando. Se han ido recortando, ¿no? Se han ido recortando, claro, ¿no? Y para mí es más notorio sobre todo al final del sexenio de Calderón, ¿no? Porque, bueno, una de las medidas para legitimar su fraude fue emprender la guerra contra el narco, que trajo, pues, muerte, destrucción, cientos de miles de... 121,000 muertos aproximadamente. Y es una cifra conservadora. Sí, claro, son las cifras del de gobierno, ellos, ¿no? ¿no? Solamente, ¿no? Desaparecidos, desplazados, en fin, ¿no? Entonces, en 2011, una primera irrupción social importante fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ¿no? Con Sicilia. Fue encabezado por Javier Sicilia, que era precisamente este tema de un movimiento en contra de la violencia, en contra de los efectos de la guerra contra las drogas, en los que las víctimas de esa guerra eran las principales voces, ¿no? Ese movimiento no logró encauzar, no logró, digamos, llevar a otro término esa inconformidad social, y el siguiente año, en 2012, ocurre el IOSO 132, ¿no? Que se vivió en todo el país, y que fue el gran protagonista fue la juventud, ¿no? 2012. En 2013, ya que entra Peña Nieto, hace el Pacto por México, implementa la reforma educativa, y se vive una primera ola magisterial muy importante, ¿no? Que, sobre todo en las movilizaciones en la Ciudad de México, creo que en un mes, no recuerdo bien la cifra, pero había habido como
80 marchas en un mes, o sea, como 2 o 3 marchas por al día, ¿no? Hay una irrupción muy fuerte, se reprimió esa movilización y demás, ¿no? Y eso es 2013. En 2014, pues, Ayotzinapa, ¿no? Y ocurre la masacre de Iguala, la desaparición de los 43 normalistas, y eso genera una irrupción social tremenda, ¿no? E internacional también, de hecho. Nunca antes visto en la historia de México una potencialidad social tan fuerte, ¿no? Y cabe decir ahí que hasta ese momento el Peña Nieto era visto hacia afuera como el Salvador de México. Incluso una portada de la revista Time lo ponía como el Salvador de México, con las reformas, con por fin México va a salir del atraso, con un presidente inteligente, sofisticado, con visión, que logró unir a los partidos, ¿no? Era esa visión, ¿no? Pero hacia abajo, pues, estaba toda esta violencia operando contra la población. Entonces, Ayotzinapa logra romper con esa imagen hacia afuera, y ahí, a partir de ahí, comienza el descenso de... que ya no pueden recuperarlo. Sí, ¿no? Entonces, todo el 2015 fue un montón de movilizaciones con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Se viene muy fuerte. Luego viene la masacre en Nochixtlán, la represión, que termina con también muchos muertos contra el magisterio. Y aquí es importante también mencionar, aprovechando que está aquí Cristina, que es maestra, la importancia de los maestros, ¿no? Incluso los propios normalistas de Ayotzinapa, pues son sí, son normalistas. Y todo el papel que tuvo el magisterio en ese sexenio, ¿no? Muy, muy importante lo que ocurrió en Chiapas, en Oaxaca, pero en todo el país, ¿no? Se reveló el magisterio de manera muy importante, y creo que por ahí también va a pesar de todos sus intereses contradictorios, por ejemplo, en la coalición de López Obrador, que se insista en la abrogación de la reforma educativa, ¿no? Y que se enfrente a los empresarios con eso, ¿no? En fin, son muchas cosas que han ocurrido, y ya para terminar, pues también en 2017 se vivió una movilización muy importante, y que tuvo también epicentro aquí en Mexicali, que fue todas las protestas ciudadanas en contra del gasolinazo y otras medidas, que aquí tuvieron una irrupción muy importante, y en otras partes del país, como en Ixmiquilpan, Hidalgo, también se dio un levantamiento muy importante. En fin, son muchos sucesos que fueron generando por una parte un descontento, un rechazo hacia el gobierno, y a la vez una politización y una organización que fue caminando, ¿no? Y que aunque esos actores no estuvieran apoyando a López Obrador, son parte de esa erupción ciudadana, ¿no? Que se vivió. En ese sentido, Cristina, ya ahora sí, el último previo para el tema ahí de las elecciones. ¿Tú cómo vienes siguiendo a López Obrador? ¿Cuándo te enteras de él? Así brevemente, o sea, porque estaba, como dice Iván, ¿no? Está el 88 de Cárdenas, López Obrador ya estaba en el grupo, fundan el PRD, por ejemplo, ¿no? Está todo eso. Pues básicamente desde el 2006, ¿no? Que también en el 2006 se habla pues de que hubo un fraude electoral, precisamente porque pues sí había bastante el apoyo. Se mira, yo recuerdo que estaba fuera de la ciudad y miraba en la Reforma, o sea, en el centro histórico, gente, fotos, en el periódico La Jornada, primera plana, eran miles y miles de personas que se empezaron a manifestar, ¿no? Ya después pues fue perdiendo un poquito de fuerza, pero los primeros días inclusive, ¿no? Se le criticó en ese momento a Andrés Manuel López Obrador el no haber tomado medidas más radicales, a propósito de que luego hay gente que piensa o pensaba, ¿no? Que iba a convertir a México en Venezuela. Al mismo tiempo hay gente que al contrario, o sea, le critica el haber sido tan, digamos, mano blanda o débil en ese momento, y porque sí, o sea, se hablaba muy fuerte, se manejó acerca de un fraude electoral. Entonces pues simplemente lo único que hizo fueron manifestaciones, pero no se pasó de ahí, pues si había gente que exigía dar un paso más allá. También yo quisiera mencionar el otro escándalo que también creo que apoyó mucho, que es el de la Casa Blanca, ¿no? Se destapa también en precisamente ahorita con Peña Nieto, y entonces empieza a abrir como que es como una alcantarilla, y empieza a salir más y más mugre, ¿no? De lo que hay, de lo que está detrás, o de lo que estaba detrás de en este momento, tanto
tanto del presidente como de la primera dama. Entonces eso también empezó a levantar un poco inconformidad, o sea, la gente empieza a ver, y ya luego en el estado pues también empezamos a ver cosas, ¿no? Volteamos a ver y resulta que el gobernador es como una réplica de lo mismo o peor inclusive. Entonces todo esto empieza a generar una inconformidad, inclusive la gente empieza a ser más crítica. Yo me di cuenta porque de hecho en el 2012 la misma gente que decía que Andrés Manuel era un loco y un depravado y Chávez y no sé qué tanto, ahorita en estas elecciones, o sea, era gente que ya promovía el voto hacia Andrés Manuel. Entonces también ese es un fenómeno que vale la pena analizar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que cambiara tanto la visión de la gente? Claro que también él modificó su discurso, varias situaciones ahí, ¿no? Pero además, ¿cómo le hicieron, no? La campaña mediática, o yo qué sé, ¿cómo le hicieron para que hubiera gente que cambiara tan drásticamente en 6 años la imagen? Pero tiene mucho que ver todo esto que mencionaba Iván, ¿no? Todos los escándalos. Yo recuerdo uno que a mí me quedó muy grabado ahorita en el sexenio de Peña Nieto, que es el asesinato en la colonia Narvarte. No sé si recuerdan los 5 jóvenes, Espinosa, creo que no recuerdo ahorita el nombre, Rubén Espinosa, y una activista social, Nadia de Veracruz, y a lo mejor lo traigo a la mesa de discusión porque que no nos asombre ahora, porque Veracruz perdió también ahí, ¿no? Con el PRI. Recordamos también que ahí se empezó a unas situaciones ahí con Duarte, ¿no? De represión, asesinatos, sobre todo contra periodistas. Entonces, o sea, no es un hecho aislado, sino que han sido muchos y todos desafortunadamente muy fuertes. Ahora, esto además ha ido acompañado de una violencia social también muy fuerte que ha ido en incremento, que como bien decías hace rato, el gobierno no ha sabido o no ha podido, y es uno de los retos que va a enfrentar, el más fuerte diría yo, que va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador, que dice que va a generar una armonía y una paz, pero ¿cómo le va a hacer si desafortunadamente esta violencia tiene que ver con una impunidad, con una corrupción de las autoridades? Entonces eso sí va a estar bien difícil, la verdad, de modificar. No quiere decir que no se pueda, pero sí es un proceso bastante largo que tiene raíces bien profundas, ¿no? En la corrupción. Entonces desafortunadamente también con Enrique Peña Nieto hubo un incremento tremendo en los feminicidios, en los asesinatos de mujeres y en general, ¿no? En la violencia, y en general pues también todo lo relacionado con el narcotráfico. Eso igual queda perfecto porque nos lleva a la próxima pregunta. Y aquí, ahora sí ya, sería, Iván, Morena es un partido político nuevo, ¿no? Al menos en nombre. López Obrador es de los políticos, los viejos lobos de mar, ¿no? En México, en el país. ¿Quién va a ser el contrapeso de Morena ahora que tiene tanta, digamos, todo este apoyo, ¿no? Electoral o de las urnas? Y complejizo un poco la situación, ¿no? O sea, ¿quién será el contrapeso de Morena? Porque no hay, el PRI y el PAN están, o sea, muy decaídos, casi que destrozados. Entonces, ¿el contrapeso va a ser de la izquierda? ¿Va a venir por la derecha? ¿O va a ser económico? Pues mira, yo creo que es bien complejo porque, para empezar, pensar que el contrapeso proviene únicamente de los partidos políticos, yo creo que es erróneo, ¿no? Incluso digamos, dentro de la composición de Morena, pues todos sabemos que hay ahí expanistas, expristas arrepentidos, del Partido Verde, del... Y no tan arrepentidos. En fin, es muy contradictorio cómo está compuesta, digamos, claro, el partido en sí, y sobre todo los diputados y los senadores y hasta los gobiernos que se ganaron, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y ahí hay intereses mezclados, contradictorios, insisto, pero el contrapeso, por ejemplo, depende, ¿no? Siento yo que primero, cuando se busque hacer algún cambio que pueda impactar en la estructura del sistema, yo creo que ahí el contrapeso obviamente va a ser los poderosos, los ricos, los empresarios, estos que ahora se toman la foto, que abrazan, que le aplauden, ¿no? Que se dice que están en luna de miel, ¿no? Y demás, ¿no? Y también creo que no es mecánico, no significa que de entrada ya plantee hacer algo, sino que el otro contrapeso tiene que ser la gente, ¿no? Tiene que ser la ciudadanía exigiendo que se cumpla no solamente lo que prometió, sino que vaya más allá, ¿no? Entonces,
ahí también tienen un papel muy importante los movimientos sociales que vayan denunciando también las concesiones que se hagan al poder, ¿no? Y que también me parece muy importante también que no perdamos de vista a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sobre el gobierno y los intereses que está empujando, van a seguir ahí, ¿no? Entonces creo que es muy importante que incluso lejos de preocuparnos ahora por ejemplo, figuras como Alfonso Romo, que es preocupante, ¿no? Definitivamente, yo creo que hay que también empezar a buscar los hilos que conduzcan a ese vínculo con Estados Unidos de subordinación, ¿no? Creo que es muy importante intentar clarificar todo eso, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es muy fuerte la influencia y digamos, todo el plan que el gobierno de Estados Unidos y la oligarquía estadounidense tiene sobre México, ¿no? Entonces es importante ir buscando eso, ¿no? Pero sí creo que es muy contradictoria esa, insisto, ¿no? Yo creo que esa palabra me ha resonado mucho últimamente, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál palabra? La palabra de contradictoria, ¿no? Que por una parte ha salido en las redes sociales, en los medios, denuncias sobre personajes que están tanto en el gabinete, en el proyecto de gobierno, como en el Congreso, ¿no? Pero por otra parte hay gente que dice, bueno, pero también están estos perfiles, ¿no? Que están más orientados hacia la izquierda, sociales, ¿no? Entonces, como ese conjunto de fuerzas que están ahí, me parece que es importante irlo complejizando, ¿no? Pero bueno, el contrapeso va a ser eso, ¿no? El contrapeso de arriba de los poderosos, de los ricos, de los grandes empresarios, y el contrapeso de la ciudadanía movilizada. Y en la medida que la ciudadanía se movilice, que exija, yo creo que va a poder pues apuntar más hacia algo en beneficio del pueblo, ¿no? Cristina, ¿algo que agregar ahí? Pues sí, yo apoyo la última parte que menciona Iván, ¿no? Yo sí confío, más bien tengo confianza en que las personas, precisamente a raíz de que ya se dieron cuenta de que ellos fueron, o sea, a final de cuentas no fue ni Andrés Manuel, ni Morena, ni la lady esta, o sea, la gente votó porque la gente quería un cambio, no por las personas, no vaya. Entonces, si la gente se vuelve a desilusionar como pasó con Fox, seguramente quiero pensar, ¿no? Que la gente ya va a tener una conciencia política un poquito más de otro nivel, que a lo mejor tienda a tener otro tipo de organizaciones, de movimientos sociales, como decía el compañero Iván también. O sea, debe de haber un cambio, pues inclusive ahorita, como decía Iván, o sea, todavía no entra Andrés Manuel y ya la gente está viendo, a ver, ¿qué va a pasar? Que ya dijo algo sobre que los gasolinazos siempre no, entonces ya se está dando esta situación que a lo mejor ya se daba en otros países de Sudamérica que son más politizados, pero no se presentaba tanto aquí, al menos, sobre todo en el norte, no, ¿verdad? Quizá en el centro y en el sur. Y a mí me preocupa, a diferencia de lo que decía Iván con Romo, me preocupa todavía más el secretario de Educación, ¿no? Que es Moctezuma Barragán, de entrada, porque no tiene un perfil educativo. El hombre es economista, que eso a lo mejor sería lo de menos, ¿no? Lo más preocupante, pues es que estuvo como secretario de gobierno con Cedillo y fue precisamente el que en plenas pláticas de negociación para la paz con el ZLN lanza todo lo que es una contraofensiva, ¿no? Y saca a la luz la identidad del comandante Marcos y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, evidentemente, pues yo creo que es una de las elecciones más desafortunadas de Andrés Manuel. Sabemos que debe tener muchos compromisos, ¿no? Con las mismas personas con las que, pues, tuvo que hacer coalición, pero sí me parece que es de las más desafortunadas. Vamos a ver qué dice precisamente el magisterio, sobre todo el del sur, que es el de la gente, y que es el que ha sufrido más la represión, precisamente porque ha tratado de ser una organización democrática, ha padecido más la represión, la persecución, y sobre todo ahora con Enrique Peña Nieto por esta cuestión de la reforma educativa. Okay. Entonces, bueno, estarías de acuerdo entonces, igual más para ahí estar en la misma página, que los contrapesos serían, o sea, por un lado, o sea, el empresariado, sí, claro, ¿no? O sea, todo esto que si de repente, si López Obrador estuviera escogiendo perfiles, ¿no?, favorables a los movimientos sociales, las peticiones sociales, etcétera, serían ellos los que intervendrían y le dirían, le frenarían.
Pero entonces, digamos, si esto está pasando, entonces bueno, y por consecuencia, si esto está pasando, entonces el contrapeso es la sociedad misma, que tiene que salir, criticar, evidenciar, porque también lo que nos hemos topado, ¿no? No sé si ustedes, yo sí, es que hay también como una especie de fe ciega en López Obrador, en la figura de López Obrador, no en el proyecto, no en el partido, y a través de esa fe ciega, ¿no? O aparente fe ciega, también toda crítica es vista como una ofensa, ¿no? Y de hecho hoy en la mañana, ¿no? Estaba escuchando un programa con este astillero, ¿no? Entre una periodista y de hecho una, bueno, que astillero es pro López Obrador, ¿no? O sea, su programa, y también invitó a un señor también ya grande que fue como ex consejero del EZ y trabajaba, ¿no? En esta campaña de es la hora del florecimiento de los pueblos, ¿no? Que es con el Marichú y todo eso. Y bueno, lo que ambos decían era precisamente esto, ¿no? Como una especie de que la izquierda, ¿no? O López Obrador ahorita tiene que tener una capacidad de aceptar la crítica, pero también para también trabajar con ella, ¿no? Porque al final de cuentas, si es su proyecto, o sea, uno social, ¿no? Para beneficio general, una manera de justificarlo es decir, no te puedo dar ese puesto porque hay 100,000 personas acá afuera. Bueno, en fin. En ese sentido, las bases populares que impulsaron el triunfo de Morena, ¿no? Son complejas, algunos movimientos organizados, quizá la mayoría no, ciudadanos mexicanos, mexicanas, independientes que salieron, ¿no? A votar por este hartazgo, ¿no? Y porque votar por Morena era votar en abstracto por un cambio. ¿Cómo ven afectadas ustedes estas bases populares? Si quieres igual, Iván, para ir ahí, o sea, ¿cómo se ven afectadas a través de precisamente estos nombramientos y estos posibles como choques que pueda haber, ¿no? Para aclarar un poco, quizá, a la gente, es mi percepción, como que no le gusta el conflicto, ¿no? Trata de alejarse lo más posible. A lo mejor estamos en un momento en el cual el conflicto va a ser necesario, no hablo físico, pero sí al menos verbal. Pues sí, se podría decir, digamos, que el hecho de que la gente confiara por ejemplo, en las elecciones ahora es un signo, pues, de que buscaba un cambio pacífico también, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otros momentos históricos, ¿no? Y digo, también es muy complejo, ¿no? Pero por lo menos, a pesar de que había habido ya varios fraudes, ¿no? Yo creo que México es uno de los países que tiene una tradición de fraudes más fuerte, ¿no? O más numerosos, digamos, ¿no? Se logró, pues, que la gente confiara, ¿no? Claro. Para mí el gran reto, digamos, uh-huh, es que la ciudadanía se mantenga movilizada, ¿no? Me parece muy importante lo que menciona Cristina, que la gente se mantenga crítica, exigiendo. Yo también coincido en que esta votación, este empuje popular genera una confianza en el propio pueblo, ¿no? De que el pueblo, saliendo a las calles o saliendo a organizarse en las urnas, es posible hacer un cambio, empujar, ¿no? Es posible derrotar el escenario, por lo menos que no era el ideal para el régimen, ¿no? No quiero decir que no le sirva, ¿no? No claro, era el ideal, no era el que quería de entrada, y eso lo derrotó la gente, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante, cómo el pueblo, cómo la gente puede ir recobrando una capacidad de confiar en sí mismos y de que pueda hacer cambios, ¿no? Y me parece que el gran error de López Obrador, digo, puede cometer muchos, pero si intenta cumplir una parte de la voluntad popular, es de dejar las calles, ¿no? Se ha demostrado que lo que logra transformar es la movilización popular, ¿no? Ya sea en grandes marchas, ya sea en grandes protestas o incluso en grandes votaciones, ¿no? Entonces, si se mantiene un vínculo con la gente movilizada, yo creo que eso va a ser la posibilidad de que exista un cambio o se avance más en los cambios, ¿no? Y no sé, me parece que no le está apostando a eso, ¿no? Uh-huh. De entrada, ¿no? Yo creo que no le está apostando a eso, y ese me parece que es un gran peligro, ¿no?
Y bueno, también en ese sentido nos queda a nosotros como activistas, como personas que participamos en movimientos sociales, nos deja también ahí una oportunidad, ¿no?, para trabajar con la gente, ¿no? Trabajar para ir, organizar en la medida de lo posible, ir construyendo procesos de organización con esa base popular, ¿no?, que está detrás de ese empuje, ¿no? Y creo que tenemos mucho trabajo, ¿no? Es lo que pudiera concluir, ¿no?, frente a eso, porque tampoco podemos... Creo que el gran error también sería que para los movimientos sociales, sobre todo, es, por una parte, esa desmovilización, ¿no? Como decir, bueno, es que ya se logró algo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya ganamos algo, bueno, pues eso ya hay que calmarlo un poco, ¿no? Y demás, ¿no? Eso sería un gran error que podamos tener. Y el otro es la cooptación, ¿no? Cómo el régimen puede cooptar, no solamente con candidaturas, sino con dádivas, con, bueno, te incorporo a este proceso, te doy un programa social, te permito que tengas este espacio aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a cooptar? ¿Cómo el régimen puede ir cooptando movimientos sociales, ¿no? Y eso puede ser también desastroso, ¿no? Porque necesitamos ahora, por el contrario, que se multipliquen los movimientos sociales, que se multiplique la organización para, en el escenario actual, empujar, ¿no?, hacia lo popular, ¿no?, hacia los intereses verdaderamente de abajo, ¿no? Eso sería mi comentario. Cristina, ¿algo comentario? Sí, pues completamente de acuerdo con eso, ¿no?, que menciona Iván sobre la movilización social. O sea, tenemos que tener bien claro que la ciudadanía no se construye de un día para otro, ¿no? Apenas estamos aprendiendo, digámoslo, por lo mismo, porque teníamos una desmoralización en todos los sentidos, ¿no? Los mexicanos, tanto una falta de credibilidad de las instituciones en general, pero más pues de las elecciones, de los sindicatos, o sea, hay una crisis de credibilidad muy fuerte. Entonces los jóvenes son los que pues imagínense, ya el país sin empresas, con crisis económica, con deuda, muy mal, ¿no? En pésimas condiciones, más el narcotráfico, más la inseguridad, y luego todavía le agregamos esta pues desmoralización. Entonces yo creo que, como dice Iván, más bien al contrario, hay que revalorizar esto, que si bien es un triunfo efectivamente, porque tampoco hay que satanizar a Andrés Manuel, y no, sí nos queda claro que hay una superestructura, hay una estructura que no va a poder modificar, pero sí fue un triunfo de la ciudadanía. Entonces también hay que decirlo, sí es un triunfo, pero pues todavía podemos llegar a cumplir más, ¿no? Ahora, me interesa lo de la rendición de cuentas. O sea, como ciudadanos tenemos el derecho de exigir a cualquier funcionario público, pues que nos dé cuentas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está el dinero? Por ejemplo, aquí en Baja California, ¿qué pasa con el dinero de la beca Progreso? ¿Dónde quedó? O sea, porque luego de repente uno que pregunta algo o exige, ya te ven mal. O sea, claro, no se trata de eso. O sea, y no es porque tenga uno tampoco a lo mejor algo ahorita en contra de Andrés Manuel, porque pues todavía ni entra, pero sí tenemos el derecho de pedir, exigir una rendición de cuentas sobre todo de los recursos que son nuestros, ¿no? Los recursos del pueblo. Entonces no tiene por qué verse a mal que exijamos, ni tampoco tienen por qué molestarse ni los diputados, ni nadie, porque se les exija cuentas, ¿no? De eso, ahí nomás para comentar algo, ¿no? Un par de días después de la elección, platicaba con una tía y una prima, ¿no? En donde también le comentaba que igual, ¿no? O sea, el cambio social, ¿no? También empieza, digamos, no solo es lo político, digamos, electoral, o lo político relacionado como a esta estructura política, ¿no?, oficial, sino también lo político en lo personal, ¿no? O sea, como en lo social. Por ejemplo, yo doy un ejemplo, o sea, bueno, le decía a mi prima que el día anterior había ido a un mecánico, dejado el carro, ¿a qué horas vengo por él? Vente me habían dicho primero que llegara a las 9 de la mañana. Fui a las 9 de la mañana, no estaba, no, o sea, es que no tengo la pieza todavía, pero vente a las 2. Y yo le digo, bueno, a las 2 entonces me vengo. No, sí, a las 2. Bueno, volví a las 2 y tampoco, o sea, ya tenía la pieza, pero estaba ocupado en otra cosa. Le pregunto, ¿para cuándo? Me dice 1 hora más, ¿no? Pero también como ese tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas, o sea, un cambio social en lo económico, ¿no?, por decirlo
poner un ejemplo, también implica, o sea, realmente, ¿no? Si lo vemos como esta superestructura que tú decías, ¿no? Que López Obrador no puede cambiar porque está afectada por un sistema internacional, ¿no? Pues también acá abajo también tenemos que empezar a cambiar. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero otro, por ejemplo, el trato a las mujeres, ¿no? O sea, como hombres, o el trato a los pueblos originarios, a la gente diferente, ¿no? Como eso también es un cambio que también se tiene que dar. Además de esta participación política organizada, también como en lo personal, ¿no? No tirar basura en la calle, consumir responsablemente. Una pregunta, ¿vamos a pasar los mapas? Sí, ¿sí? Si quieres lo mostramos rápidamente, ¿no? Ok, entonces, bueno, sería, antes de pasar los mapas, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué le queda al PAN y al PRI para asegurar una continuidad, ¿no? Como partícipes importantes, especialmente en las próximas elecciones locales, ¿no? Como vamos a hablar de elecciones locales, vamos a ver unos mapas que están muy interesantes, que no he visto todos, pero igual ahí, Iván, te cedo el micrófono. Bueno, pues traje algunos mapas para compartir sobre la elección a nivel local. El primer mapa que vamos a mostrar es sobre la elección general en Baja California, ¿no? Cómo se pinta, digamos, el estado de Guinda, ¿no? de Morena, y cómo digamos, gana los 8 distritos federales para diputados, las 2 senadurías, y el PAN queda totalmente relegado, ¿no? Vamos a verlo, si quieres, rápido. Nomás era un ejemplo para que se vea visualmente la derrota del PAN. El segundo mapa, si lo podemos poner, es sobre la votación aquí en Mexicali de la presidencia, ¿no? Como podemos observar, en la mayor parte de la ciudad se pintó, digamos, de guinda. Y aquí un dato interesante, ¿no? Ver también que las únicas secciones electorales, que es lo que estamos viendo en el mapa, que conservó el PAN, que ganó, son, por ejemplo, la ubicada en San Pedro Residencial, ¿no? Que abarca no solamente San Pedro, sino un conjunto de residenciales privados de lujo, ¿no? Otro, por ejemplo, es la zona en la Justo Sierra, Benito Juárez, que ahí también está la Colonia Nueva, está otras colonias también de muy alta plusvalía, ¿no? También donde radican políticos e empresarios locales como Gustavo Sánchez, como Carlos Bonfante, y demás, ¿no? Y por acá Sevilla, en la Laguna Campestre también se ganó, en Villafontana, otras zonas de alta valor catastral, ¿no? El tercer mapa es cómo fue la votación en 2015, y ahí se puede ver el drástico cambio que ocurrió en esta elección, ¿no? De ver el mapa totalmente azul, la ciudad de Mexicali, con unas manchas verdes que son el PRI, que fue competido, que a final de cuentas ganó todo el PAN, los distritos, a ver el mapa que teníamos antes, ¿no? Que es totalmente guinda la ciudad, ¿no? Salvo esas manchas que digo, ¿no? Y el cuarto mapa, el último mapa que quería mostrar es de las secciones electorales en las que el PAN tuvo menos del 20% del voto, ¿no? Si vemos, podemos observar que esas secciones se ubican en las periferias de Mexicali, ¿no? En toda el área de Palaco, de Valle de Puebla. El Valle. El Valle también, el Valle fue más del 60, hasta el 70% de voto a la coalición de Morena, ¿no? También ese mapa muestra que en otras zonas, como hacia el poniente de la ciudad, todas las zonas casi de mini casitas, donde hay mucha marginación, hacinamiento, falta de servicios, toda esa zona votó en contra del PAN, menos del 20%. Yo decía, ¿no?, que pareciera que a menor tamaño de casa, menor apoyo al PAN, ¿no? Entonces, bueno, son unos mapas que también vamos a compartir aquí en la página Mexicali Resiste, en el video, para seguir analizando, ¿no?, cómo fue eso a nivel local, a nivel de la ciudad, esa votación, ¿no? Y frente a eso, cuáles son los sectores que debemos de buscar, cuál es la configuración, pues, que expresa ese voto, ¿no? Ok. ¿Cómo la ves esto, Cristina? Bueno, sé que ahorita los mapas están en la computadora, pero lo que menciona Iván, ¿no? O sea, una zona periférica que, a mi entender, era una zona disputada por los partidos PRI-PAN, pero por los acarreados, ¿no? Porque era gente que estaba dispuesta a vender su voto. De repente es la zona que menos vende, ¿no?, el voto,
o bueno, o que menos apoya al partido en el gobierno. De alguna manera lo relaciono con lo que decías de esta como esperanza de cambio o esta voluntad de cambio. Sí, pues eso tiene que ver evidentemente, ¿no? Primero con el acceso de las personas, o sea, lo que menciona Iván, ¿no? O sea, en la periferia, que es donde la gente tiene menos acceso, donde se le cobra, y ya lo hemos estado viendo con esto del predial, de los costos, ¿no? Que resulta que la gente que menos ingresos tiene, son las que más pagan a final de cuentas, porque los grandes empresarios se les condonan adeudos, o simplemente no pagan y no pasa nada. Entonces, tiene mucho que ver con eso, y pues yo sí creo que es un voto de castigo, ¿no? Ahora sí, ahí sí es un castigo total y de rechazo precisamente. Entonces, lo que mencionabas, la verdad, no sé qué contestar, qué le queda al PRI y al PAN, pues quisiera que les quedara algo de vergüenza para que, pues para que cambiaran, no sé, o sea, la mera verdad, yo creo que con esto es difícil que el PAN recupere Baja California, o sea, ya una vez perdida, y como decía yo, o sea, si la gente en realidad logra tener se da cuenta, ¿no?, del poder que tuvo en estas elecciones, pues entonces ya difícilmente va a dejar pasar. Ahora, hay que entender que la sociedad civil es plural, es heterogénea, entonces claro, así como hay gente que no quería a toda costa que ganara Andrés Manuel a nivel nacional y que se iban a ir a vivir al extranjero, ¿no? Pues también, aunque la mayoría, pues que fue la que votó, pues decidió lo contrario, ¿no? Entonces, la sociedad civil es heterogénea, es plural, entonces tenemos que entenderlo, pero también hay un factor importante que no hemos mencionado, que son las organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay organizaciones de mujeres, de personas, que tienen, por ejemplo, en el caso de la comunidad lésbico-gay, que el panismo ha castigado mucho, ¿no?, de alguna manera, tanto a nosotras las mujeres como a la comunidad lésbico-gay. Entonces, hay muchas situaciones que hay que revisar. Lo vimos aquí en Baja California, tuvimos el caso de estos jóvenes que se querían casar y precisamente pues ahí estaban los panistas detrás, ¿no?, que no querían permitir, ¿no? Inclusive hay una película sobre esta situación. Entonces, nos hemos hecho famosos, ¿no?, final de cuentas, en Baja California, desafortunadamente, por varias situaciones de discriminación o de marginación, y eso sin contar que pues el gobernador, un día 8 de marzo, un Día Internacional de la Mujer, dijo que las mujeres estábamos bien buenas, pero para ir por las pantuflas para el marido, ¿no? Entonces, desafortunadamente a nivel nacional hemos sido vergüenza de muchas situaciones, ¿no? Entonces, y de muchos estereotipos. Entonces, todo eso, pues ya lo estamos viendo, que parece que la gente sí tiene memoria y que no lo perdona, ¿no? Sí, igual simplemente ahí para como marcar la diferencia, o bueno, esta particularidad que dice Cristina, ¿no? O sea, cómo por lo general nos enfocamos en lo económico, ¿no? Porque igual es lo que nos une a todos, ¿no? O sea, el mercado en su sentido amplio, ¿no? Pero también cómo está todo esto social, o sea, que no es solamente el mercado, no es solamente la economía, y sí, ¿no? O sea, son todas estas como formas de ver la vida, ¿no? Formas de ver cómo nos relacionamos, no sé, ¿no? O sea, cómo, sí, bueno, nuestras diferentes relaciones, ¿no?, humanas, con el medio ambiente, etcétera. Pues Iván, la misma pregunta, ¿qué le queda al PAN y al PRI, o tú qué piensas para continuar, ¿no?, siendo partícipes políticos en Baja California? Primero, bueno, hablando a nivel nacional, es muy marcada la derrota del PRI, o sea, fue terrible, ¿no? Sí, el PRI quedó reducido a tercera fuerza, no ganó ni un solo distrito electoral. José Antonio Meade perdió todas las gubernaturas. Hasta en su casilla, dijiste, ¿no? Sí, hasta en su casilla. Y no solamente eso, se perdió en el Estado de México, el bastión electoral, el bastión político del PRI. Perdió hasta en Atlacomulco, ese municipio emblemático, ¿no?, del grupo del poder del peñismo, ¿no? Entonces perdió el control del Congreso, y en casi todos los congresos estatales donde el PRI es gobierno, en ninguno ya tiene mayoría, ¿no? Es muy heterogénea, pero la mayoría, muchos ganó Morena. En fin, es una gran derrota. Pero a nivel local, también Kiko Vega decía unos días después de la elección que el resultado de la votación era por lo federal, ¿no? Claro. Que a nivel local, o sea, lo mismo que hizo cuando
fueron las grandes marchas, ¿no? Decía, es que la gente está más enojada por el gasolinazo que por la ley de aguas, ¿no? Entonces siempre lavándose las manos de la derrota y la responsabilidad, ¿no? Pero yo sí creo, coincido con Cristina, que ya hay un hartazgo muy marcado de casi 30 años del panismo aquí en Baja California, ¿no? Recordemos que el Baja California fue el primer estado donde hubo alternancia, ¿no? Donde empezó ese cogobierno del PRI y el PAN. Entonces yo sí creo que hay un hartazgo generalizado que tiene que ver con esto, ¿no? Que mencionaba Cristina, por una parte también en lo económico, el saqueo del Estado, el entreguismo que se ha visto, y todo eso lo coronó Kiko Vega, ¿no? El mandato de Kiko Vega fue desastroso, ¿no? Yo creo que Kiko Vega va a quedar en la historia como el gobernante del panismo más repudiado en la historia de Baja California, ¿no? Y va a ser recordado como el gobernador que quiso aprobar la ley de aguas, que quiso hacer un negocio, el vende todo, el que desvió recursos, compró muchas casas, el que compró, el que se enriqueció al margen del poder, en fin, ¿no? Y todo eso también es un rechazo muy fuerte que para mi ver se vio manifestado el año pasado en las grandes marchas en las que ciudadanía salió a demostrar ese hartazgo, y ese mismo hartazgo se vio de otra dimensión, con otro mecanismo en la votación y en el resultado y en ese mapa que mostramos, ¿no? Ese hartazgo que está ahí, que pues la ciudadanía quiere darle cauce, ¿no? Frente a todo esto que comentamos. Entonces, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que, igual, al menos para jugar al abogado del diablo aquí, el PAN y el PRI, pero específicamente el PAN, aquí en Baja California, está seguramente muy ocupado, reuniéndose también entre ellos, entre las cúpulas, precisamente para preguntarse cómo van a, o cómo pueden, ¿no?, recuperar también lo que han perdido, ¿no? Al final de cuentas, o sea, digamos, tienen, ahorita todavía tienen ahí el control del Estado, ¿no? El PAN está muy relacionado con las, digamos, el PAN es un representante, ¿no? Digamos, si exagero un poco, pero un poquito nomás, el PAN es un representante directo de la cúpula empresarial, ¿no? O sea, a nivel nacional y estatal. La otra parte que representa el PAN es la cúpula eclesiástica. Pero entonces, bueno, se abre como una serie de abanico de posibilidades, ¿no? O sea, el PAN por un lado, el PRI por otro, pero también coincido que está muy desgastado, pero también estas candidaturas independientes, ¿no? O sea, hoy en la mañana veía una conferencia de prensa ayer que estaban también haciendo algunos, personas de la sociedad civil, en donde decían abiertamente que estaban organizando candidaturas populares, independientes, y bueno, también ahí con el problema o el peligro con las candidaturas independientes es también quién financia, ¿no? Quién las financia y o sea, quién te apadrina, y en ese sentido pues la inversión privada, ¿no? O el capital privado puede retirar su dinero del PAN, ¿no?, por ejemplo, y ponérselas a las candidaturas independientes bajo, digamos, otra, bajo una imagen aparentemente como cercana a la ciudadanía. Como el Bronco, ¿no? O sea, que pues, en realidad era parte de la cúpula política. En ese sentido, nomás ahí para complejizar al menos un poco, ¿cómo la ven para el 2019 acá? Pues de entrada, algo que no se ha mencionado, ¿no? También el PRD, un fracaso total. Yo creo que también el PRD debe desaparecer porque pues ya no quedó ni siquiera, ¿no? Lo que llegó a ser la tercera fuerza más importante a nivel nacional y pues, la segunda en el 2006, ¿no? Y cuando se dice que inclusive ganó, ¿no? Andrés Manuel. Entonces, yo creo que pues se va a modificar bastante, como dices, el escenario. Vamos a ver qué es lo que pasa también con la ciudadanía. También por ahí a lo mejor hay sorpresas con las candidaturas independientes de alguno de las personas que participan en movimientos sociales en el estado, ¿no? Porque no lo podemos descartar a final de cuentas. Entonces, sí va a estar muy diferente el escenario, ¿no? Entonces sí hay que estar pues precisamente al pendiente para ver cómo podemos, aquí lo importante es ver cómo va a participar la ciudadanía, ¿no? Si le vamos a apostar de nueva cuenta a las elecciones, al voto,
voto, como ya pasó a nivel nacional, o qué es lo que va a pasar, porque también se vale, ¿no?, proponer otras formas de qué es lo que se necesita. Ahorita tú lo mencionabas, que es lo que diría yo, la combinación de lo público con lo privado, o hacer política pública y privada, ¿no? Lo privado es en la casa, pero a final de cuentas somos personas políticas y no dejamos de ser ciudadanos, entonces poner el ejemplo desde la casa, en la escuela, en el trabajo, y exigir también, como decía yo, pues que las autoridades hagan lo mismo. Entonces, pues yo le daría la palabra a Iván para que mencione. Pues se me fue nada más mencionar que, si bien ese mapa que veíamos ahí, de cómo incluso decía yo que Morena ganó las 8 diputaciones, las 2 senadurías, yo creo que ese triunfo no fue local, ¿no? No es mérito de la dirigencia local ni de los candidatos. Se montaron en la ola López Obradorista, y yo creo que el escenario del próximo año, si bien decimos no la tiene asegurada el PAN, incluso la tiene todo en contra, el PRI pues con la derrota que tuvo ahora no pinta, pero Morena tampoco la tiene ganada, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, digo, ¿no? No les va a durar para siempre el empuje López Obradorista, ¿no? Y más si empiezan como empezaron, ¿no? O sea, metiéndose gol al segundo de haber empezado el juego, ¿no? Entonces yo creo que el escenario va a ser bastante complejo, ¿no? Y ahí yo coincido con Cristina, depende mucho insisto, ¿no?, de los movimientos sociales, de las resistencias que han surgido acá, la posibilidad de empujar a una transformación que trasciende incluso lo electoral, ¿no? Una transformación de fondo, ¿no? Y yo creo que también, para ir finalizando, yo creo que, insisto, que fue un triunfo de la gente, pero fue un triunfo que el pueblo no está dirigiendo, ¿no? La está dirigiendo ese conjunto de intereses contradictorios que se aglutinan bajo la figura de López Obrador, pero el verdadero triunfo va a ser cuando la gente dirija esa batalla y gane, ¿no? Y ahí creo que eso es lo más importante, cómo logramos que esa movilización que se dio, por ejemplo, el año pasado con esas grandes marchas acá, que se dio ahora con el voto masivo, no sea una movilización no organizada, o por decirlo atomizada, ¿no? Que solamente se manifiesta como rechazo, como salgo a las calles un día, sino que se convierta en organización popular, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, es un gran reto, pero en la medida de que avancemos en ese sentido es que va a poder ocurrir un cambio verdaderamente profundo, y no solamente un cambio de siglas en el poder, ¿no? Ese sería mi comentario. Una cosa que se dice sobre la Revolución Mexicana es que en realidad la Revolución Mexicana aspiraba a un cambio social y solamente llegó a un cambio político. O sea, Madero por Porfirio Díaz, pero sin embargo continuó este régimen, esta pirámide, ¿no?, dictatorial, con las inversiones estadounidenses básicamente dirigiendo, ¿no?, a la cúpula de la pirámide. Pues bueno, y aunque estoy de acuerdo que no debería ser solamente como posturas en contra de balonazos o piedras que nos tiren, también recordar que ahorita nos llueven, ¿no? O sea, aquí en el Ayuntamiento de Mexicali, lo del transporte público, ¿no? O sea, con este presidente municipal, ¿no?, que ahorita anda haciendo mucha campaña, ¿no? También diciendo que abrió aquí recientemente la Obregón, está en los Juegos de los Águilas, pero decir que fue el mismo que fue deshonesto cuando se sentó a dialogar, o supuestamente a dialogar con la gente que puso la ciudadanía en enero del 17, ¿no? Fue quien aumentó el impuesto predial, también cuando recién entró en su mandato, fue quien, como dijiste, Cristina, les condonó la deuda, ¿no?, a los grandes deudores, que son básicamente empresarios, bancos, inclusive el Santander estaba como segundo lugar de grande deudor. La represión del 13 de febrero, su relación con Constellation Brands, ¿no? O sea, Montes Montoya, que fue el que hizo el cambio de uso de suelo, su relación con Víctor Hermosillo. O sea, hay pretextos para seguir acá, ¿no?, en la trinchera, creo. Y aprobó la reforma energética también. Cuando está en el Congreso. Sí. Sí. Las reformas estructurales. Pues sí. Como última pregunta, ¿no? Y también, obviamente, si hay algún comentario,
¿Con qué cosas positivas se quedan y cosas negativas que dejan, ¿no?, este proceso electoral? Bueno, la primera, la que decía yo desde un inicio, ¿no? La participación de la sociedad civil es sin lugar a dudas la más importante lección que nos deja este proceso de elecciones. Ya en cuanto a lo que ha presentado hasta ahorita Andrés Manuel, me parece muy interesante que el gabinete, como decía, no hay que satanizar todo, está más o menos equilibrado entre hombres y mujeres en primera. En segunda, es gente preparada, se dice que muchos son egresados de la UNAM, pero es gente muy preparada, ¿no? Simplemente la que ganó la Ciudad de México es una mujer muy preparada. Entonces, vamos a ver qué es lo que se viene. El día de hoy Andrés Manuel presentó 13 propuestas de iniciativa que dice que va a enviar entrando al Congreso. Una de ellas, me quedaré yo con 3 que creo que son las más importantes, es la revocación de los decretos para la privatización de aguas, y ahí vamos a estar bien atentos, ¿no?, para ver qué es lo que pasa, si procede o no procede, y que sigue. Y también la revocación de las leyes de la reforma educativa, pues también ahí vamos a estar muy atentos los maestros. Y finalmente la revocación de mandato, que es una propuesta que dice Andrés Manuel, y habría que verlo porque eso sería bastante interesante, ¿no?, que a mitad de su sexenio va a ser una consulta popular, y si la gente quiere que se quede, se queda, y si la gente quiere que se vaya, se va. Entonces, yo terminaría con unas palabras que él mismo dijo cuando hace la presentación de sus iniciativas, que necesitamos construir nuevas formas de hacer política, básicamente, ¿no? Gracias. Iván, ¿una pregunta? Pues yo creo que lo negativo sería empezar a ver todas esas alianzas que se están configurando en el marco de este nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que, yo insisto, no era la opción que ellos querían, ¿no?, de los poderosos, digamos, ¿no?, de los grandes empresarios, ¿no?, de la mafia del poder, como dice López Obrador, no era la opción, como decía, ¿no? Pero lo que ocurrió es que el desborde popular desde antes y durante la elección hizo que tuvieran que optar por negociar, ¿no? Y entonces esas negociaciones yo creo lo veo negativo. Tendría que sentarse primero con el pueblo, ¿no?, con la sociedad civil organizada, y la que no, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, escuchar ese pueblo, ¿no? Pero lo que hemos visto es que ha habido esos arreglos, ¿no?, que tampoco lo veo, insisto, ¿no?, todo negativo, ¿no? Está, digamos, operando su papel, ¿no?, en el marco de esta democracia que tenemos, de democracia liberal, ¿no?, y que tiene que conjugar todo eso, ¿no? Tampoco, aunque llegue la mejor persona, así, no va a ocurrir un cambio, ¿no?, insisto, ¿no?, si la gente no se moviliza, si está organizada, ¿no? Y yo coincidiría con Cristina, lo más positivo de la elección fue ver la irrupción ciudadana, ¿no?, la rebelión electoral, la movilización que hizo la gente, ¿no? Porque para mí lo que demostró es la capacidad que tiene el pueblo si se moviliza, ¿no? Demostró una de sus potencialidades, que llega a ese nivel de tener que hacer que los grandes poderosos se sienten a negociar, ¿no? Como una luz que se puede, como un fueguito, como dice Galeano, que se puede convertir en incendio, ¿no? Entonces, ese pueblo que, yo insisto, puede hoy votar masivamente, salir a votar masivamente por un candidato, pero quizás mañana pueda hacer un levantamiento social más radical, ¿no?, si se continúa en la politización, la organización, la discusión, la crítica y demás, ¿no? Entonces esa, la potencialidad de la gente, para mí es lo más importante, y se demostró ahí una vez más, ¿no?, como lo ha demostrado en muchos episodios en la historia de México, ¿no? Eso sería lo más positivo que veo yo. Pues, ¿algo más que añadir? Ya cerramos. Pues retomaría, ¿no?, la frase también de los zapatistas, el mandar obedeciendo. O sea, una nueva política pues necesariamente tiene que tener oídos a lo que el pueblo quiera, ¿no?, la ciudadanía, no nada más los intereses, las alianzas con los políticos, con los grandes capitales, ¿no?, sino que la población, que somos la mayoría, necesitamos ver resultados, y pues ahí vamos a estar vigilantes para eso. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos extendimos un poco de la hora, pero creo que la plática, la charla lo merecía. Pues bueno, la próxima semana quizá vamos a tener que hacer el programa en jueves por un invitado, les vamos a confirmar más adelante.
y lo que se ha dicho, ¿no? Una invitación a organizarse, más que nada, a abrir espacios políticos, tanto en la casa, como decía Cristina, en la escuela, en el trabajo, que se discutan estas cosas, que al final de cuentas pues son de todos, ¿no? O nos pertenecen a todos. Pues gracias al equipo de producción, estuvo muy paciente como siempre, y pues un saludo, ¿no? Desde el desierto más al norte del sur, y porque el medio es el fin. Gracias. Orgullo